Católica, saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. La gran afirmación del Catecismo, de la fe católica, es que Cristo es también la plenitud de la naturaleza. Puesto que Cristo es la plenitud del hombre, también Cristo es la plenitud de la naturaleza. Y de la misma forma que al hombre no le es posible liberarse por sus propias fuerzas del pecado, tampoco la naturaleza puede librarse de su caducidad por sus propias fuerzas, de las huellas que el pecado ha dejado en ella. También a ella, también a la naturaleza, también a este mundo se le ha prometido que algún día logrará librarse pues de esta ley de muerte que lleva dentro de ello, de esta caducidad. Y no solo por el resultado de la evolución que existe en la creación, no, sino como un regalo de Dios. La creación será librada de la corrupción por Cristo. Por eso San Pablo llama gemido, eso de que la creación gime con dolores de parto, llama gemido hacia la ordenación, hacia ese estado de liberación. Del mismo modo que la naturaleza fue incorporada a la historia del pecado, también será incorporada a la historia de la salvación del hombre. Está siendo incorporada. Hay que decir que, pues dice un autor, Seven, un famoso teólogo de la Iglesia Católica, que como el Sol en medio de los planetas, así está Cristo en medio de las criaturas, como corazón de la creación, del que fluye luz, vida y movimiento a todos los miembros del universo. En este sentido de Cristo como centro del cosmos, centro de la creación, pues llama San Pablo a Cristo el segundo Adán. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Se le llama a Cristo el segundo Adán. Lo mismo que la vida del primer Adán fue decisiva para el destino de la creación, del pecado de Adán, se vino como consecuencia pues una naturaleza que no estaba sujeta al dominio del hombre, una naturaleza hostil, pues también del segundo Adán de Jesucristo vendrá una naturaleza en plena obediencia hacia el señorío del hombre. Tiene, por lo tanto, Cristo esta imagen, extiende el señorío de Jesucristo no únicamente a la salvación del hombre, sino también a la integración de la naturaleza con el hombre, en perfecta armonía, en perfecta paz. El hecho de que a veces pues el hombre sienta miedo, ¿no?, hacia los elementos de la naturaleza, pues es bastante significativo. Es significativo de cómo pues sencillamente no hay una plena integración. El hecho de que el Señor en los evangelios quisiese hacer diversos milagros de naturaleza, ¿no? Cristo camina sobre las aguas, Cristo calma la tempestad, Cristo multiplica los panes y los peces, Cristo convierte el agua en vino. Aquellos milagros de naturaleza, también las enfermedades, la curación de las enfermedades, todos aquellos milagros que hacía Jesús sobre la naturaleza eran como un pequeño adelanto de esos cielos nuevos y tierra nueva que el Señor va a crear en la parusía, va a transformar en la parusía. Los milagros de Jesús, que eran milagros sobre la naturaleza humana, había también milagros de exorcismo que tienen otra dimensión distinta, ¿no? Pero especialmente estos milagros que he citado están manifestando que la naturaleza, sí, aunque es hostil al hombre, será también redimida y puesta al servicio del hombre bajo el señorío del hombre, y no de una manera hostil frente a ello. Esta es una promesa importante. Esta forma de existencia definitiva que Dios dará al fin de los tiempos al cosmos es como una participación en la naturaleza de la fuerza de la resurrección. La fuerza de la resurrección está como empapándolo todo. Igual que la fuerza de la resurrección movió hasta la roca que estaba tapando el sepulcro de Cristo. La fuerza de la resurrección resplandece en toda la creación. Los padres de la Iglesia
expresaron esto diciendo que en la resurrección de Cristo resucitarán, junto con la resurrección de Cristo, resucitarán no solo los hombres, sino también el cosmos entero, participará de esa fuerza de resurrección. Por ejemplo, San Ambrosio dice: en Cristo resucitó el mundo, en él resucitó el cielo, en él resucitará la tierra. Por Cristo se hizo pues una nueva creación. Él es el primogénito de toda criatura. Colosenses 1:15. Se le llama a Jesucristo primogénito de toda criatura. Y por la palabra criatura no se refiere solo al hombre, sino a todas las criaturas de la creación. Esta transformación de la creación ya fue profetizada en el Antiguo Testamento. Acordaros, por ejemplo, Isaías 65:17. Porque voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, y ya no se recordará lo pasado, ya no habrá de ello memoria. O Isaías 66:22. Porque así como subsistirán ante mí los cielos nuevos y la tierra nueva que voy a crear, dice Yahvé, así también subsistirá vuestra progenie y vuestro nombre. Por lo tanto, no todos aquellos milagros de Jesucristo en su vida terrena no eran más que un preanuncio, eran las arras de la gran transformación de la naturaleza que Él nos promete. Cuando Cristo profetiza en su discurso del juicio la catástrofe final, promete a la vez un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la relación entre la caída, entre el hombre caído, el pecado, y la nueva creación se expresa pues en aquella epístola de San Pedro, capítulo 3, la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13, que dice: pero vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos y los elementos abrasados se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que hay en ella. Pues si todo de este modo se disolverá, ¿cuáles debéis ser vosotros en vuestra santa conversación y en vuestra piedad, en la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos abrasados se disolverán y los elementos en llamas se derretirán? Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia. Hay pues una promesa que tras la destrucción vendrá la recreación del mundo. En definitiva, pues Cristo cumple una función transformadora de la creación, por medio de los hombres también. El hombre también es un instrumento de Dios para comenzar la nueva creación del mundo, en la fe, en la esperanza, en la caridad. El hombre está construyendo el reino de Dios en la medida que colabora con el Padre en la transformación de este mundo. No nos olvidemos de aquel pasaje del Evangelio en el que se cuenta, en el que se narra, como cuando Jesús asciende a los cielos, se quedan los apóstoles mirando y aparece, cuando Jesús ya es ocultado detrás de una nube, aparece un ángel que les dice: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que habéis visto irse en gloria volverá. Y entonces de alguna manera les remite a que no se queden mirando al cielo, ¿no?, en un falso misticismo, sino que vuelvan de nuevo que vuelvan a sus tareas, a la construcción del reino de los cielos. Acordaros de cuando Pedro, Santiago y Juan están en el Tabor y están viendo allí la gloria de Cristo, desean quedarse allí para siempre, ¿no? Qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas para ti, para Elías, para Moisés. Pero Jesús en ese momento no se lo permite. Volvamos abajo, que tenemos que seguir la construcción, ¿no?, del reino de los cielos. Es decir, démonos cuenta de que en esos cielos nuevos y esa tierra nueva que Cristo nos promete al final de los tiempos, deben de comenzar a ser construidos ya en la instauración del reino de Dios en la tierra, ya desde este momento. Especialmente es el punto 1049 del Catecismo el que habla de este punto. No obstante, lo leo, no obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo.
Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. ¿Qué se quiere decir en este punto, ¿no? En 1049? Pues quiere decir que progreso humano y reino de Dios son dos cosas que están en relación. En la medida en que el reino de Dios va creciendo entre nosotros, el progreso humano también, pues lógicamente se traduce en un progreso humano. Por eso nuestros misioneros, al mismo tiempo que anuncian el Evangelio en países de misión, pues hacen obras sociales que son expresión de que el reino de Dios ha llegado también a esos lugares en los que se explica el Evangelio. Los misioneros no se limitan a predicar el amor de Dios, sino que también lo expresan en signos como, pues como la construcción de un pozo, de un puente, o lo que sea. O sea que, como dice este punto del Catecismo, que además está tomado de una cita de la Gaudium et Spes, que es del Concilio Vaticano II, capítulo 39, dice que la instauración del reino de Cristo entre nosotros debe de tener expresiones de progreso humano, ¿eh? O sea, es la instauración del reino de Cristo en la tierra. Aunque también dice que hay que distinguir una cosa de la otra. No se identifica al 100% reino de Dios con progreso humano. Tampoco se identifica al 100%. Sería un error pensar eso. Porque, pues por ejemplo, se dice que los países del mundo en los que más bienestar social hay, pues son los países escandinavos, ¿no? Suecia y Noruega. Bueno, entonces uno puede preguntar, entonces los países del mundo en el que más instaurado está el reino de Dios son Suecia y Noruega. Pues no creo que se pueda decir eso. De hecho, son de los países del mundo donde hay más índice de suicidio. Lo que quiere decir que no se puede identificar reino de Dios y progreso humano. No se puede identificar. Es verdad que el reino de Dios no puede ser meramente espiritualista, que tiene que encarnarse, tiene que traducirse, tiene que expresarse en el progreso humano. Pero ojo, no se identifican las dos cosas. No podemos olvidar que el progreso humano, si no está al servicio del reino de Dios, si no es un progreso humanitario al servicio del espíritu, al servicio de los valores espirituales, si es un progreso humano, pues que igual está planteado en unas bases soberbias, de autosatisfacción, de una especie de comodidad como máximo criterio, como máximo valor en la vida, pues el progreso humano puede destruir al hombre. Puede destruir al hombre. Recuerdo haberle escuchado a un misionero de la India, pues en una visita de estas, pues entre nosotros, ¿no? Coincidió con una campaña misionera en la parroquia, y recuerdo haberle escuchado decir que uno de los mayores obstáculos que él ve en España, pues es misionero español, ¿no? Que cuando vuelve aquí, pues sufre por ver lo que está ocurriendo en nuestra tierra, ¿no? Y él decía que uno de los mayores obstáculos que él ve, pues para que la fe en Jesucristo y el reino de Cristo se realice en nosotros, pues es la sobreabundancia de dinero, que en sí sería buena, pero que como es tan difícil que el dinero no nos domine, y es tan difícil que el dinero no distorsione las cosas, ¿no? Pues al final lo que en teoría debería de servir al reino de Dios, pues a veces lo distorsiona y le da la vuelta. Por eso es importante lo que dice aquí el Catecismo. Hay un justo equilibrio entre reino de Dios y progreso humano. Nosotros debemos de intentar que el progreso humano sea expresión de la llegada a Dios a nosotros. El progreso, por el progreso, no dignifica al hombre. El progreso, en la medida que está al servicio del hombre y en la medida que está al servicio, pues de la vocación que Dios ha dado al hombre, en ese sentido sí que es una imagen y es un adelanto, ¿no?, de la instauración del reino de Dios entre nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.